Hola, soy Cerone y bienvenidos a este segundo videotutorial del curso Descubriendo Lenguajes C#, en el que veremos lo que son las variables y una breve introducción a los condicionales. Pero antes, vamos a ejecutar el Visual Studio y abriremos el proyecto que creamos en el video anterior. Ejecutamos. Esto lo podemos hacer en el menú Archivo, Abrir, Proyecto o Solución. Y seleccionaremos el archivo llamado igual al nombre del proyecto pero con extensión .sln, que es la abreviación de solución. Este nombre de solución lo indicamos al crear un nuevo proyecto y nos puede servir para tener varios proyectos abiertos en Visual Studio y que puedan estar relacionados entre sí. A estas agrupaciones de proyectos les llamamos solución. Por lo tanto, todo proyecto que realicemos debe estar dentro de una solución, pero gracias a Visual Studio no tenemos que preocuparnos mucho de ello, ya que este nos creará la solución por defecto. Ya que tenemos abierto nuestro proyecto de saludo, vamos a explicar dos cosas importantes. Primero, el tipo de archivo que nos crea el Visual Studio. Este lo podemos ver en la derecha en el explorador de soluciones, donde nos crea dos archivos con extensión .cs, que es la extensión de los archivos en C#. Estos archivos son el assembly info y el program. El assembly info contiene información de la aplicación, por ejemplo, el nombre del producto, la versión o empresa. Cuando es compilado se ubica dentro de nuestra aplicación y es llamado assembly. Esto de assembly lo veremos en posteriores videotutoriales. Y nuestro archivo program.cs, que es el que contiene nuestro código, este deberá contener por lo menos una clase con un método main. Bien, vamos al código. Para explicar un poco sobre las clases y métodos, primero debemos recordar que uno de los componentes del .NET Framework es el BCL o librería de clases. Lo importante sobre estas librerías son que están organizadas por namespace o espacios de nombres, que es de la manera en que Microsoft le llama a la organización de sus clases. Como vemos en este esquema en donde tenemos un namespace llamado A, este namespace contiene otros namespace dentro de él y algunas clases. Ese namespace B contiene más clases y otro namespace. Así seguiremos creando namespace y clases según necesitemos para nuestro programa. Podemos ver un ejemplo sencillo de espacios de nombres en la línea de código que ya habíamos escrito. System.console.writeline. La palabra system nos referimos al espacio de nombres llamado system, que contiene un conjunto de clases, como es la clase console. Esta clase console posee varios métodos. Uno de ellos es el método writeline. Existe una palabra reservada que nos sirve para importar algún namespace a nuestro programa. Esta palabra es using. Vamos a probarla. La escribimos al inicio del programa para importar el namespace system. Using system, punto y coma. Y ahora que ya tenemos importado este namespace a nuestro programa, ya no es necesario escribirlo al llamar la clase console. Borramos la palabra system en estas dos líneas. Si lo corremos, nuestro programa funcionará de igual forma. También podemos crear nuestros propios namespace de la siguiente forma. Usamos la palabra reservada namespace, el identificador, abrimos llaves y cerramos llaves. Y ya solo dentro de las llaves declaramos nuestras clases y métodos. Bien, escribimos nuestro namespace, primero la palabra namespace y luego su identificador, le ponemos saludos. Abrimos llaves y cerramos llaves. Pero como en nuestro espacio de nombres queremos que abarque nuestra clase y método que ya teníamos escritos, solo cerraremos las llaves abajo. Y podremos observar que el Visual Studio nos arregla la sangría de una mejor forma. Hay algo muy necesario cuando escribimos código, y es documentarlo, para que al momento de que nosotros lo queramos compartir con alguna persona, él pueda entender el funcionamiento de nuestro código de una forma más fácil y rápida. Para documentar bien nuestro código debemos poner comentarios. Estos comentarios son líneas de código que al escribirlas nuestro compilador no lo tomará en cuenta. Para insertar un comentario hay dos formas de hacerlo. Una de ellas es escribiendo doble diagonal invertida y es de esta forma.
escribimos doble diagonal y luego el comentario. Y la otra forma es escribiendo la diagonal invertida y el símbolo del asterisco. Y para terminar, el símbolo del asterisco y diagonal invertido. La diferencia entre estas dos formas es que la primera solo sirve para hacer comentarios en una sola línea, y el segundo puedes hacerlo en las líneas que tú quieras. Para eso sirve el de cierre. Vamos a escribir unos cuantos comentarios para que esté mejor documentado nuestro primer código. Hacer un programa es fácil cuando lo miras de una forma en la que solo estamos trabajando con datos. Por ejemplo, un nombre, edad, teléfono, ventas, etc. Lo que nosotros hacemos es trabajar con esos datos. Ya depende de lo que el cliente quiera que nosotros hagamos con ellos. Y para eso vamos con lo importante en este video, las variables. Primero, ¿qué son? Para entender qué es una variable, en programación es fácil. Nos sirve para guardar o almacenar datos temporales en la memoria de la computadora o memoria RAM. ¿Cómo usamos estas variables? Para usarlas, primero hay que declararlas, y para declararlas tenemos que indicar lo siguiente: tipo de dato, identificador. El tipo de dato se refiere al tipo de dato que se va a almacenar en la variable, y luego el identificador, que es el nombre de la variable y es la forma en la que podremos usar o identificar esa variable. Por ejemplo, declaramos una variable int edad. La palabra int se refiere a el tipo de dato que almacenará esta variable. Serán números enteros, y edad es la palabra con la que identificaremos esa variable al momento de utilizarla. Cuando le asignamos un identificador a la variable, debemos tener en cuenta tres reglas. De lo contrario, el compilador te dará un error. Primero, los dos primeros caracteres en el nombre deberán comenzar con una letra. Me refiero a que no pueden empezar con número, un guión o algún otro carácter diferente a una letra. Segundo, no debe tener el mismo nombre que las palabras reservadas en C#, por ejemplo, system, main, private. Y por último, las mayúsculas hacen diferencia entre variables. Por ejemplo, si creamos una variable edad y una edad, pero con mayúscula, serían variables distintas. Otra observación al ponerle nombre a las variables es la notación. Existe la notación camello. Esta es de la siguiente forma: una variable entera. Y la otra notación es la de Pascal, que les recomiendo al momento de asignarle un nombre a un método o clase. Un método. Cuando declaramos una variable, ya la tenemos creada, y ahora lo que falta es asignarle un valor. Esto lo hacemos de la siguiente forma: int edad igual al valor que le queramos asignar. Lo que estamos haciendo aquí es, después de la declaración, escribimos el operador de asignación, que es el símbolo igual. Después, el valor que le asignaremos a la variable. Ahora vamos a ver un ejemplo de ello. Crearemos una variable, le asignaremos un valor y también la utilizaremos. Y recordemos que esto debemos hacerlo dentro del método main por ahora. Creamos la variable, va a ser de tipo integer, y su identificador va a ser edad. Int edad. También podemos asignarle un valor en la misma declaración o después, por ejemplo, igual a 6. O en otro lugar, como decíamos, damos enter, edad igual a 16. Y como vemos, para eso nos sirve el identificador a la variable, para referirnos a ella al momento de usarla. Por ejemplo, también podemos usarla en el método writeLine. Solo concatenamos la variable con la cadena de caracteres del método writeLine. Ponemos el símbolo de más para concatenar y listo. El nombre de la variable, edad. También podemos concatenar con otra cadena de caracteres para poner algún otro texto, por ejemplo, años. Si lo corremos, vemos cómo sale nuestra edad de 5 años, que es el valor de nuestra variable. Bien, para saber qué valor le asignamos a las variables, debemos conocer el tipo de dato que le indicamos a cada variable. En C# tenemos dos tipos de datos. Uno de ellos es el dato por referencia, el cual almacena la referencia a un objeto o la posición en la memoria RAM donde se encuentra ese objeto.
Esto lo veremos cuando entremos en programación de objetos. El otro es el tipo por valor, que son los que almacenan los valores directamente. Este se deriva a su vez en tres tipos, como son los tipos enumerados, que son los tipos creados por el usuario, y se utiliza la palabra enum para declararlos. Otro de ellos son las estructuras, y por último, los tipos primitivos. Déjenlo selecciono y acomodamos mejor este esquema. Cada uno de estos tipos contiene un rango de valores, y de estos hay tres tipos. Primero, los tipos enteros. Estos pueden o no tener signo. Los que tienen signo son estos: byte, short, int, long. La característica de que tengan signo es porque son números enteros positivos y negativos. Y los que no tienen signo se refiere a que solo contendrán valores positivos, como son los byte, short, int, long, char. El otro tipo primitivo son los tipos reales, que son los que almacenan valores decimales. Estos son los tipos float, double, decimal. Y por último, el tipo primitivo bool, que es el que solo puede almacenar uno de dos valores: false o true, verdadero o falso. Esto lo veremos más a profundidad al momento de entrar en los condicionales. Aquí les muestro un ejemplo de código en el que te muestra algunos valores que almacenan algunos de los tipos de variables. Si lo ejecutamos, nos muestra una cadena de caracteres, un array o matriz de caracteres, un valor entero, valores mínimo y máximo de los tipos log y float, un valor muy extendido de pi y un valor de verdadero por medio de algunas funciones y arrays utilizados. El funcionamiento de estos los veremos en posteriores videotutoriales. Este archivo vendrá adjunto en el archivo de descarga. Para almacenar un valor que no queremos que cambie al momento de ejecutar nuestro programa, necesitamos usar las constantes. Estas, su función es almacenar un valor y que éste no cambie al momento de su ejecución. Existen tres tipos de constantes: las literales, las enumeradas y simbólicas. Para declarar una constante solo requiere la palabra clave const. Por ejemplo, const pi igual a 3.1416. Utilicé el nombre de pi para mi constante porque eso es lo que va a hacer. Independientemente de lo que haga nuestro programa, esta constante no cambiará su valor. En programación, lo que hacemos es trabajar con datos, como habíamos dicho al explicar las variables. Y para trabajar con estos datos utilizamos las funciones que vienen incluidas en la librería de clases de C#. Pero hay ocasiones en que nosotros queremos comparar algún resultado o verificar que éste exista. Para eso utilizamos los condicionales. Estos, como su nombre lo dice, su función es hacer una condición. En C# tenemos el condicional if, y este a lo que se refiere al español sería como si escribiéramos la palabra si de condición, como si te gusta, si está grande, etc. Y quedaría así: if condición. Bien, si esa condición se cumple, el programa deberá ejecutar algún código. Ese código lo debes escribir dentro de unas llaves que le siguen después de la condición. If condición y adentro del código que vamos a ejecutar. Ahora, si escribimos un ejemplo que empieza así: queremos hacer un programa que te verifique cuántas ventas has hecho. Primero tenemos que crear la variable que indica cuántas ventas tenemos y después utilizar una condición, y esta sea: si las ventas son mayores a 15, se le pagará un total de 200 pesos. El código quedaría así: si condición es igual a ventas mayor de 15, paga igual a 200. Así, si la condición es igual a verdadero, el empleado le pagarán 200 pesos. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo de código en el que trabajarán con todos los temas expuestos en este video tutorial y se explicará línea por línea. Comenzamos abriendo nuestro Visual Studio. Ya que lo tenemos abierto, creamos un nuevo proyecto.
Recordemos menú archivo, nuevo proyecto. Seleccionamos aplicación de consola y en el nombre del proyecto le ponemos práctica, variables y condicionales. Seleccionamos la ubicación donde queremos que se guarde nuestro proyecto en el botón examinar y por último el nombre de la solución lo dejaremos el mismo que el nombre del proyecto por defecto. Damos a aceptar y listo. Esperamos un poco a que nos cree nuestro nuevo proyecto. Aquí tenemos el código que nos crea Visual Studio por defecto. Las líneas de arriba, como ya sabemos, lo que hace es llamar a otros namespace que nosotros por ahorita no necesitaremos, así que podemos borrarlas. Solo dejaremos la de System porque queremos que importe a nuestro programa este espacio de nombres, y recordemos que se utiliza la palabra using para importar espacios de nombres. Después creamos nuestro propio namespace, que es llamado igual que el proyecto. Dentro de nuestro namespace declaramos la clase inicial, que es la que contiene nuestro método main, y le llamamos program. Ahora, primero vamos a declarar una constante con la palabra clave const. Será de tipo string, que este no es un tipo de dato por valor, sino por referencia. Y como habíamos dicho, esto lo explicaremos en posteriores videos. Por ahorita podemos trabajar con él sabiendo que almacena una cadena de caracteres o texto. Le damos un identificador a la constante y por último le asignamos un valor. Este valor, que será un string, deberá ir entre comillas dobles. Almacenaremos el string Juan. Después creamos dos variables de tipo integer. Primero, la variable ventas, que almacenará el valor de las ventas hechas por Juan, y le damos un valor de 0 con el operador de asignación. La segunda variable será sueldo, que almacenará el sueldo que se le pagará a Juan, y igual le asignamos un valor de 0. Mostraremos un mensaje en pantalla con WriteLine y podemos observar que ya no es necesario utilizar la palabra system del espacio de nombres. Tan solo utilizamos console.WriteLine y entre paréntesis y comillas dobles escribimos el mensaje. Escribimos inventario de ventas. Damos enter y ahora escribimos la condición. Primero escribimos if, abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis escribiremos la condición, que será si las ventas son mayor o igual a 15. Para eso primero escribimos con la variable la cual será verificada, que es la de ventas. Después utilizamos el operador de mayor o igual y después el valor de 15. Abrimos y cerramos llaves para escribir el código que queremos que nos muestre si la condición es verdadera. Lo primordial que queremos que haga es que la variable de sueldo sea igual a 200. Así que escribiremos la variable sueldo y con el operador de asignación le asignamos el valor de 200. Damos enter y mostraremos dos mensajes en pantalla. El primero indicará el número de ventas que ha tenido el señor Juan. Usamos console.WriteLine, el señor, usamos el símbolo de más para concatenar, mandamos a llamar a la constante nombre, que es igual a Juan, concatenamos con otra cadena de caracteres que diga vendió, igual volvemos a concatenar con otra variable y ahora vamos a usar la variable ventas, que por ahorita es igual a 0. Concatenamos con otra cadena de caracteres que dirá por lo tanto. Escribimos el segundo mensaje, que es el sueldo que tiene el señor Juan conforme a sus ventas, y observemos que todos los datos que utilizamos son datos concatenados con variables, y al momento de concatenar estas variables se convierten a cadenas de caracteres para ser mostrados en pantalla. Entonces escribimos console.WriteLine, su sueldo es D, concatenamos con la variable sueldo y ahora concatenaremos con otro string en el cual indicaremos
No, mejor pesos. Sí, así queda mejor. Y por último, mandamos a llamar al método readline para que no salga del programa al momento de ejecución, sino hasta que presionemos enter. Pero aquí tenemos un problema, que es que no cumple la condición. Entonces, si lo ejecutamos, no nos saldrá ningún mensaje más que el que escribimos arriba, y porque está fuera de la condición, como vemos aquí. Lo que tenemos que hacer es asignarle un valor de 15 o más a la variable de ventas para que ahora se cumpla la condición y se ejecute nuestro código que está entre las llaves del if. Le asignamos el valor de 15, lo volvemos a correr y ahora sí nos muestra todos los valores bien y la variable sueldo ya habrá cambiado a 200. Ahora sí funciona bien nuestro programa. Y bien, ya sabemos lo que son las variables, cómo utilizarlas y lo que son las constantes. Por ahora es todo para este video tutorial, espero les haya gustado. También gracias por todos los comentarios que han puesto del primer video. Muchas gracias y saludos desde 13mandamientos.com.